Imagina por un segundo el olor a sangre, el griterío, la visión del emperador Calígula cayendo bajo una lluvia de puñales. Un acto desesperado que, en teoría, liberaría a Roma. Pero, espera, ¿crees que matar a un dios viviente, a un César, es el final de la historia? Error. La verdadera pesadilla no fue asesinarlo, fue sobrevivir a ello. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, más de 30 puñaladas silenciaron al tirano, pero despertaron una fuerza oscura, la implacable mano del destino que perseguiría a cada conspirador. Porque en Roma, la traición tiene un precio, y la historia nos lo cobra en sangre. Hoy te revelaremos, uno a uno, el trágico y a menudo ridículo final de Casio Querea, Cornelio Sabino y los otros hombres que se atrevieron a alzar un cuchillo contra el hombre más poderoso del mundo. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, el mundo romano no se detuvo por la muerte de Calígula, sino por el vacío de poder que dejó. Los conspiradores, liderados por el tribuno pretoriano Casio Querea, no eran meros asesinos. Se veían a sí mismos como cirujanos políticos con la misión sagrada de extirpar un tumor. La tiranía divina de un César que se creía un dios. Su grito de guerra no fue un simple insulto, fue una declaración ideológica. Adelante, recibe lo acordado. Querían la república. Pero la historia de Roma rara vez permite que los sueños de libertad duren más que el filo de una daga. El plan, desde el inicio, fue una mezcla de valor personal y miopía política. Querea, sí, estaba harto de las humillaciones. Calígula, con su crueldad propia de un acosador de patio de colegio, se reía de su supuesta amanerada forma de hablar. Esto era más que una burla, era el desprecio total de un emperador hacia su propia guardia de élite, una humillación que carcome la lealtad hasta convertirla en acero frío. Mientras Calígula caía bajo 30 o más puñaladas, el caos se desató. La guardia germana, leal a Calígula hasta el fanatismo, no olvidemos, eran los guardaespaldas personales del emperador, se lanzó a una masacre brutal, asesinando a senadores, actores y transeúntes. En medio de este pandemonio sangriento, los conspiradores se apresuraron al Senado, listos para proclamar la libertad y la restauración de las viejas leyes. Estaban eufóricos, sintiéndose los salvadores de la res pública. Pero un detalle crucial se les escapó. En el palacio, un grupo de soldados pretorianos encontró a un hombre, temblando, escondido tras unas cortinas. Estaba literalmente cubierto de miedo, asfixiándose en su propio pánico. Era Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, el tío de Calígula. Un hombre que había sobrevivido a 3 emperadores y al exterminio de su propia familia solo porque todos, y quiero decir todos, le consideraban un completo inútil. Era cojo, tartamudo y para muchos, un tonto. En un giro que ni el mejor dramaturgo romano habría escrito, la guardia pretoriana, cansada de senadores que hablaban mucho y pagaban poco, lo sacó de su escondite y lo alzó sobre sus escudos. ¿Una república? No, gracias. Necesitaban un emperador que les pagara el donativum prometido. El tonto Claudio era el último miembro adulto de la dinastía Julio-Claudia. Era la legitimidad fácil. Los conspiradores se dieron cuenta de su error fatal en cuestión de horas. No habían matado al imperio, lo habían reforzado. En lugar de la república de sus sueños tenían un nuevo emperador, Claudio, un hombre que si bien les debía el trono, también entendía que su primera tarea debía ser cortar de raíz la traición. Y eso significaba que la euforia de Casio Querea pronto se convertiría en un terror mucho más frío y metódico que el de Calígula. El precio de la daga era el más alto, y el destino del líder de los asesinos, Casio Querea, estaba a punto de ser dictado por la misma justicia implacable que él había invocado. Hablemos del hombre que pensó que podía cambiar el rumbo de Roma con un solo cuchillo. Casio Querea. Su nombre se inscribe en la historia como el autor material de uno de los regicidios más famosos. Sin embargo, su destino no fue el pedestal, sino la plataforma del verdugo. El gran error de Querea fue creer que el asesinato era un fin en sí mismo y no un medio. Al ser un militar de carrera, quizás idealizó el honor del acto, comparándose con Bruto o Casio, los asesinos de César. De hecho, Querea fue detenido de inmediato por orden de Claudio. La acusación fue clara: regicidio y traición. Aquí, la crueldad romana alcanza una cima de simbolismo retorcido.
Querea, al ser capturado, se mantuvo estoico, argumentando que había actuado por el bien del Estado, liberando a Roma de una locura que estaba arruinando a la nobleza y a la propia pretoriana. Pero Claudio, el nuevo emperador, no podía darse el lujo de la clemencia. Perdonar a Querea significaría legitimar el asesinato de un César, sentando un precedente peligroso que cualquier tribuno ambicioso podría invocar en el futuro. El mensaje debía ser claro, brutal e inolvidable. Los Césares son intocables. Cuando llegó el momento de su ejecución, la historia oral, esa que tanto le gusta a nuestra audiencia, nos cuenta el último acto de desafío de Querea. Según Suetonio, Querea exigió, con una dignidad que contrastaba con su pasado de burla, ser ejecutado con una fórmula especial que garantizara un golpe rápido y certero. Algunos relatos sugieren que incluso pidió que fuera la misma espada que usó para matar a Calígula la que se usara para su ejecución. ¡Qué ironía! El arma de su venganza convertida en la herramienta de su castigo. La sentencia se llevó a cabo. Querea fue decapitado. Su sueño de una república libre se hizo añicos, y su nombre quedó marcado no como el héroe libertador, sino como el primer traidor que el nuevo régimen de Claudio tuvo que purgar para asegurar su propia supervivencia. Su muerte, rápida y efectiva, cerró el capítulo de la conspiración y abrió el telón a una nueva era de pragmatismo imperial. Pero el sino de Querea no fue el único. Otro conspirador clave, movido por la venganza personal, se enfrentó a un dilema moral que lo llevaría a una elección más sombría. La conspiración, como todo buen drama romano, no se trataba solo de líderes, sino de una red de oficiales, senadores y cortesanos, cada uno con su propia herida infligida por Calígula. Entre ellos, el caso de Cornelio Sabino es quizás el más melancólico. Sabino, un oficial de la misma guardia pretoriana, se unió a Querea no por idealismo republicano, sino por una furia fría y justificada. Calígula había ordenado la ejecución de su hermano sin juicio previo. La venganza era, para Sabino, una forma de restaurar el honor familiar. Este no era un hombre que soñara con el foro, era un hombre que soñaba con justicia, tal y como él la concebía. Cuando Claudio se sentó en el trono, Sabino pensó que su servicio sería recompensado. Al fin y al cabo, había eliminado al tirano que también había sido un problema para el nuevo emperador. Pero, como vimos, Claudio no premiaba la traición, solo la usaba. El emperador, en un acto de aparente clemencia o de astucia política, no ordenó la ejecución inmediata de Sabino. En cambio, le ofreció un acuerdo que era en esencia una muerte en vida. El exilio y la pérdida total de su rango y bienes o la ejecución pública. Claudio, que no era tan tonto como todos creían, puso a Sabino en una trampa moral. El oficial se había manchado las manos de sangre imperial para vengar a su hermano y salvar su honor. ¿Cómo iba a aceptar ahora una vida de mendigo exiliado y deshonrado? Sabino entendió la jugada. Para un romano de su estirpe, la deshonra era peor que la muerte. Un exilio era la condena al olvido, la negación de su acto como algo noble. Su elección fue un último acto de desafío silencioso. Se suicidó dejándose morir de hambre. Algunos historiadores lo presentan como una negativa a seguir viviendo bajo un sistema imperial que no había logrado derrocar. Otros como un último acto para preservar un honor que no estaba dispuesto a ver mancillado por un destierro. La muerte de Sabino fue un recordatorio para el resto de los involucrados. El éxito de su conspiración fue solo a medias. Mataron al hombre, pero el imperio, la maquinaria de poder que ellos despreciaban, se tragó sus ideales y sus vidas con la misma indiferencia con la que Calígula se reía de Querea. En cuanto a los demás conspiradores, la lista es larga y sus finales variados pero siempre trágicos. Marco Vinicio, otro oficial de alto rango, fue ejecutado poco después. Muchos senadores implicados fueron purgados. Claudio, para asegurar su posición, fue implacable con los hombres de la conspiración principal, mientras que concedió una amnistía general a la mayoría de los demás ciudadanos. Era la forma de decir, el mal ya ha sido extirpado, pero no se os ocurra intentarlo de nuevo. La venganza póstuma de Calígula se había consumado. El ideal de la república se había ahogado en el pánico y ahora solo quedaba una cosa por entender.
¿Por qué este patrón de traición y castigo se repite una y otra vez en la historia de Roma y qué podemos aprender de ello? Es una historia que no caduca, la conspiración desesperada contra el tirano. Estos hombres, Querea y Sabino, vivieron a la sombra de un lunático y murieron a manos de un pragmático. Calígula, el emperador que murió apuñalado por su propia gente, se cobró su venganza de ultratumba, desmanteló la vida de sus asesinos y dejó la lección de que matar a un César no significa matar al cesarismo. El poder es como un virus en el cuerpo de un imperio. Si tratas de eliminarlo con una cirugía radical, corres el riesgo de matar al paciente, o peor aún, de que el virus mute y se haga más resistente, como ocurrió con el inesperado ascenso de Claudio. La justicia personal de los conspiradores se estrelló contra la lógica fría del Estado. Ellos querían justicia, Roma quería estabilidad, y tristemente en la política, la estabilidad casi siempre gana. Pensemos por un momento en nuestros propios tiempos. ¿Cuántas veces vemos a un villano ser derrocado solo para que el sistema que lo engendró siga intacto, devorando a quienes lo desafiaron? La historia de los conspiradores de Calígula nos recuerda que la verdadera revolución no está en el asesinato del tirano, sino en el cambio de la estructura que le permitió existir. Ellos creyeron que su acto era el fin de la tiranía. Fue, irónicamente, el acto fundacional del reinado de un nuevo emperador. El precio de la traición no fue el caldazo, fue la desesperación de ver su ideal fracasar. Si te ha fascinado esta espiral de venganza, intriga y justicia poética, te invito a visualizar otros vídeos del canal. Nos vemos en el próximo Relato de Roma. Vale.